Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La buena marcha de la economía. El gobierno estima no solo un mayor crecimiento este año, sino un menor descuadre en las finanzas de la nación para el próximo año. Esta noche nos acompaña el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, para hablar del panorama económico de nuestro país. El consumo de los hogares sigue creciendo. Productos de belleza, cosméticos, mascotas, entre otras, son las categorías que más se han recuperado. Hablaremos del tema con el director comercial de Cantar Consumo, que acaba de revelar un estudio sobre este tema. El éxito se queda con los locales de la 14. La reconocida cadena de almacenes Éxito negoció el mobiliario y el uso de varios locales de la desaparecida cadena comercial del Valle del Cauca. Detalles con Juan Fernández en La Movida Empresarial. Y comenzamos esta emisión hablando de la economía colombiana, porque este año ha dejado resultados muy satisfactorios y para el 2022 las perspectivas siguen siendo muy positivas. Por eso quiero darle la bienvenida a nuestro programa al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Ministro, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, Henry. Un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes aquí en Signo Pesos. Gracias por la invitación. Ministro, a usted muchas gracias por su tiempo. Ustedes acaban de elevar las expectativas de crecimiento para este año a casi el 10%. ¿Qué optimismo o qué factores hacen que haya crecido este optimismo en Colombia? Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que hay un muy buen desempeño en distintos sectores de la economía. Estamos viendo el comercio pujante. Estamos viendo una industria que se está moviendo rápidamente. La demanda interna está creciendo. Empezamos a ver también todo el impacto de ese compromiso por Colombia, la estrategia que lidera el presidente Iván Duque para reactivar la economía. Y estamos viendo que toda esa estrategia contracíclica de más gasto, de inversión pública para lograr reactivación económica está dando resultados. Por eso, de lo que teníamos en el marco fiscal, que era un crecimiento del 6%, lo habíamos subido a 8,5% y nos quedamos cortos. Va a ser del 9,7% y de pronto podemos tener sorpresas positivas. Eso es una muy buena noticia para Colombia, una noticia que demuestra la resiliencia también de nuestro sector productivo y la manera como los colombianos enfrentamos momentos difíciles. Así es, pues tan buena noticia es, ministro, que según usted mismo lo contó, Colombia es el país prácticamente que en el mundo que creció ya más por encima incluso de los niveles de prepandemia. ¿Cómo es esto? ¿Por qué se logró? ¿Qué tiene Colombia que no tengan otros países que permitió este gran logro? Y yo no lo estoy diciendo, lo dice The Economist, la prestigiosa publicación británica, la más importante posiblemente, o una de las más importantes en esta materia en el mundo. Esta revista lo que hace es que le hace un seguimiento a más de 100 economías y le hace un seguimiento de cómo están, por ejemplo, en materia de indicadores económicos, incluido temas de comercio, entre otros asuntos, cómo está la dinámica de las distintas variables económicas también, y cómo es el tema de movilidad, cómo se desplaza la gente en medio o después de haber vivido una pandemia. Y ese indicador lo que dice es qué tan lejos o qué tan cerca está esa economía de la normalidad, o sea, de antes de la pandemia. Colombia hoy es la nación número uno del mundo en materia de normalidad, es decir, que es la economía que más está cumpliendo con los criterios de normalidad que tenía antes de la pandemia en esas variables que hace The Economist. Y esto además con una característica adicional, y es que ya superó los niveles que tenía antes, en el momento de inicio de la pandemia. Eso es una buena noticia porque eso significa que la reactivación en este país está en marcha, está dando resultados. Claro que nos hacen falta desafíos, sin duda alguna. Tenemos que seguir trabajando en generar empleo, sin duda alguna. Estamos trabajando en esa dirección y hoy ya puedo decir que hemos recuperado el 85% de los empleos que perdíamos en la pandemia. Que este año nos haya ido también, ministro, con ese crecimiento de casi 10%, ¿significaría que el próximo año también va a haber ese gran comportamiento o las expectativas del próximo año siguen igual en crecimiento? Claramente la tasa de crecimiento sería inferior, es obvio, pero lo sorprendente es que con un crecimiento del 9,7 este año, yo tengo una estimación de 4,3 para el próximo año. Eso sí es significativo.
Entre otras porque la OECD está estimando que Colombia va a ser una de las 2 economías de países OECD que más va a crecer el próximo año. Ellos hablan del 5.5%. Si eso es así, eso significaría que al cierre del 2022 Colombia va a lograr llegar casi al nivel de Producto Interno Bruto que hubiésemos tenido y la tendencia que hubiésemos tenido si no hubiera existido pandemia. Eso sí es muy sorprendente. Significa que Colombia retornaría a los niveles como si no hubiera existido la pandemia en nuestro país de Producto Interno Bruto. Es indudable, ministro, que el consumo privado, incluyendo el consumo de los hogares colombianos, ha sido un motor clave para esta recuperación. ¿No le preocupa a usted que eventualmente se esté desbordando el endeudamiento de los hogares en Colombia, que vayamos a tener problemas más adelante? Nosotros estamos viendo una tendencia relativamente normal en materia de cartera. Estamos viendo incluso que después de haber tenido momentos en donde no crecía mucho, algunos de estos sectores de la cartera hoy están creciendo. Y eso es positivo. Y es positivo, por ejemplo, que esté creciendo la cartera de microcrédito, la cartera comercial, la cartera de consumo, la cartera hipotecaria. Es decir, están creciendo las distintas fuentes de cartera, pero todavía manejando niveles de riesgo y de solvencia adecuado incluso dentro del sistema financiero. Es decir, no estamos viendo hoy una problemática derivada de ese nivel de endeudamiento. El consumo es una fuente de crecimiento, sí, sin duda alguna, y eso es positivo, pero simultáneamente con esto estamos viendo que todo ese esfuerzo de administración pública, de inversión en infraestructura, miren vivienda, por ejemplo. Vivienda está mostrando los mejores resultados de ventas en la historia de Colombia, en exportaciones. Las exportaciones son las mejores en 12 años en la historia de este país, las exportaciones no mineras. Eso significa que aquí hay unas otras fuentes de crecimiento muy importantes para el país. Ministro, ese consumo se puede ver muy afectado por esos incrementos que empezó a hacer en las tasas de interés la Junta Directiva del Banco de la República y que seguramente va a seguir haciendo el próximo año. Nosotros tenemos que ser muy prudentes como Junta Directiva del Banco. El mundo está viviendo un fenómeno inflacionario. No es Colombia, es el mundo entero. Hoy Estados Unidos tiene más inflación que Colombia, entre otros temas. Entonces empezamos a avanzar en la decisión de la normalización de la política monetaria. Pero aún hoy, con los aumentos de hoy, la tasa de interés real podría ser perfectamente negativa. Hoy la política monetaria sigue siendo expansionista, lo que significa, a pesar del aumento de tasas de interés, Colombia, como estaba muy abajo en tasas de interés, sigue teniendo una política monetaria expansionista y proclive a la reactivación económica. Y eso significa que somos prudentes en ir elevando las tasas de interés teniendo en cuenta las expectativas de precios, pero simultáneamente seguimos animando la reactivación económica con la política monetaria. ¿Hoy a usted le preocupa más, ministro, un dólar a 4.000 pesos y los efectos que pueda tener, o una inflación que va a ser superior al 5% este año? El comportamiento de la tasa de cambio responde a una política macroeconómica de manejar en este país, y eso es positivo, tasa de cambio flexible con flotación limpia. Eso no significa que no genere inquietud la volatilidad. Nosotros tenemos que ser absolutamente conscientes de esa volatilidad y en ese orden de ideas saber que buena parte también de ese aumento de los precios se ha venido dando entre el dólar y la canasta de monedas más representativas del mundo, que esto está sucediendo en otros países emergentes y que tenemos que seguir haciendo la tarea, el esfuerzo en dos frentes. Uno, en ajuste gradual, progresivo y ordenado de las finanzas públicas, y dos, tenemos que seguir avanzando en la diversificación de la oferta exportable. Y por eso la noticia de reducir el déficit fiscal para este año es tan positiva. Y justamente esa reducción del déficit fiscal va a ser más por la vía de que se están aumentando los ingresos tributarios o por la vía de que se va a extremar, digamos, el control del gasto público. Por tres vías. La primera y la más importante, más recaudo tributario fruto de la reactivación económica. Superamos las metas del EPO. Dos, porque hay gestión en lucha contra la evasión fiscal, porque la Ley de Inversión Social contempló nuevos instrumentos para luchar contra los evasores. Tres, por austeridad en el gasto, de ninguna manera apretando ni ahorcando la inversión pública, que es la fuente de reactivación que estamos teniendo también en este momento. Las ayudas sociales, ministro, que este año fueron súper claves, lo mismo que el año pasado en medio de la pandemia, ¿se mantienen algunas o cuáles el próximo año o eventualmente van a tener que también hacer ajustes en eso? Por eso pasamos una ley de inversión social en el Congreso de la República, porque nuestra prioridad tenía que ser los más vulnerables. Y los más vulnerables en varios temas. Incentivo al empleo, que está en ejecución y va a continuar el próximo año. Subsidio a la nómina, que está por estos 6 meses, desde mayo hasta el mes de diciembre.
También la matrícula cero, gratuita para los más vulnerables en educación superior, en programas técnicos, tecnológicos, profesionales, universitarios, en instituciones oficiales. Esto continuará por siempre para Colombia. Nosotros adoptamos eso como política de Estado. Y finalmente, crecer en la renta básica de emergencia, en el ingreso solidario para llegar a las familias que aún siguen afectados por la pandemia. 29 millones de colombianos se van a beneficiar en el 2022 de estos y otros programas sociales. ¿Cuáles son los programas que este año se terminan, que van hasta el 31 de diciembre de este año? Únicamente el programa de subsidio a la nómina, no obstante lo cual va a haber unos giros de caja en los primeros meses del próximo año de ese programa, pero el subsidio a la nómina duraría solamente hasta diciembre del año 2021. Ministro, ¿y no le preocupa que con incremento del salario mínimo por encima del 10%, con problemas inflacionarios y demás, el ritmo de generación de empleo, si se quiere reducir aún más por debajo del 12% como ya estamos, se requiera todavía de más ayudas para los empresarios en pago de nómina? A mí lo que me parece más importante es que lo que nos tiene que preocupar son los más vulnerables de este país. Es que nosotros no podemos ser indiferentes con la clase trabajadora que han tenido que enfrentar unos aumentos de precios derivado de unos problemas en el mundo, de cadenas de proveeduría, y que obviamente están perdiendo poder adquisitivo. Nosotros tenemos que darle una respuesta. Y por eso es el valor de una decisión tripartita del sector empresarial, del gobierno nacional y de los sectores sociales y sindicales para responder a esos trabajadores que han soportado la reactivación económica. Esos tienen que ser nuestra primera prioridad y eso significa un sentido de solidaridad y de grandeza. Para continuar generando empleo tenemos los instrumentos. Primero, crecer. Segundo, los incentivos para los jóvenes de 18 a 28 años, cubriéndole el 100% de los costos de seguridad social a quien contrate jóvenes trabajadores. También el incentivo a los mayores de 28 años, cubriéndole el 50% de los costos de seguridad social. Y también el subsidio a la nómina. Eso sigue en marcha y seguiremos haciendo la tarea para ir y continuar generando empleo en nuestro país. Pero no podemos ser indiferentes a los más vulnerables, a los más pobres, a los que más dificultades están enfrentando en este momento después del impacto fuerte de la pandemia. Ministro, una última pregunta, pero muy importante. Quedan 8 meses de este gobierno. ¿En qué se van a enfocar, al menos usted desde la cartera de Hacienda, para sacar adelante y meterle, digamos, toda para dejar una muy buena reactivación económica el próximo año, tanto como se logró este? Lo más importante es la reactivación. Y yo digo reactivación con corazón, con generación de empleo, con más ingresos para las familias, con apoyo a los más vulnerables en nuestro país. Esa es mi primera preocupación, llevar la ley de inversión social también a las distintas regiones de Colombia, como lo he venido haciendo hasta este momento, recorriendo el país para ver cómo los entes territoriales pueden contribuir a más crecimiento, a más generación de empleo, cómo podemos apoyar sectores más débiles, vulnerables, como el sector turístico, como los sectores de entretenimiento, como los sectores de restaurantes, como la micro y la pequeña empresa. Esa es otra prioridad. Es decir, la implementación de la ley de inversión social es una gran prioridad de cara a la reactivación y sobre todo una reactivación sostenible en lo social, como ya dije, con generación de empleo y apoyo a los vulnerables, y sostenible en lo ambiental, es decir, desde el Ministerio de Hacienda, todo el esfuerzo en financiamiento verde y en financiamiento social, la emisión de los bonos sociales y la continuidad de la emisión de los bonos verdes en nuestro país. Pues, ministro, quiero agradecerle muchísimo. Sé que se salió de una reunión muy importante para atender a Signo Pesos. Muchas gracias por estos minutos y desde ahora le deseo una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y, ministro, muchos éxitos para el 2022 en materia económica en Colombia. Muchas gracias, Henry, que sigamos trabajando en equipo. Colombia tiene la R de la resiliencia grabada en su frente, esa capacidad infinita que tenemos para superar momentos difíciles y para brillar en esos momentos, y lo estamos haciendo frente al mundo. Muchas gracias, Henry. Ministro, a usted muchas gracias. Es José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda en Signo Pesos. Hacemos así una primera pausa, pero cuando regresemos, espere. Se recuperan las empresas de la industria creativa, según revela la DIAN. Ya nos vemos. Continuamos en Signo Pesos. Como veíamos, una de las claves de la recuperación económica este año ha sido el consumo de los hogares. Pero ¿qué están comprando ahora las familias? ¿A dónde se va el dinero de los hogares? Para analizarlo, saludo al doctor Jorge Armando Guauque. Él es director comercial de Kantar, División Consumo Masivo, que hizo a propósito un estudio sobre este tema. Doctor Guauque, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido a Signo Pesos. Henry, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes hoy. Gracias por estos minutos. Doctor Guauque, bueno, según este estudio, a pesar de los problemas logísticos en el mundo, a pesar de la inflación, la gente sigue consumiendo a muy buen ritmo en Colombia, ¿verdad? Sí, correcto. Desde
El año pasado, inevitablemente, por el tiempo que pasamos en el hogar, hubo un crecimiento. La pregunta era si este año se iba a mantener y la respuesta es sí. O sea, de la mano con la mayor movilidad, hay una mayor frecuencia de compra y esto ha reactivado el consumo de los hogares. Hoy tienes cada vez un espacio más pequeño entre lo que teníamos antes de pandemia y lo que tenemos hoy, pero con gastos cada vez más grandes. Y ese ha sido el impulso de la canasta. Es claro que durante la pandemia muchos hábitos de consumo de los colombianos en cuanto a los productos que buscaban, a la forma de buscarlos cambiaron. En el caso de las categorías y los diferentes tipos de productos, ¿cuáles se han recuperado más este año y últimamente cuáles son aquellos que ahora la gente está buscando más? Ok, para responder esa pregunta deberíamos pensar primero qué fue lo más impactado el año pasado. Y todas las categorías de belleza, de cosmética, tuvieron un gran impacto y esas son las primeras que hemos visto, para las cuales hemos visto recuperaciones. Adicionalmente a esto, tienes el bloque de alimentos básicos para el hogar, que todavía siguen creciendo de la mano con las necesidades que tienen los hogares en el día a día, pero también están creciendo lo que llamaremos medicamentos OTC. Y aquí ya hay una tendencia a la cual los hogares o los consumidores están pensando en tener su cuerpo cada vez más fuerte y listo para cualquier incertidumbre de salud que puedan tener. Bueno, uno supone que para estas épocas, ya finalizando año, tecnología y ropa se incrementarán mucho en las compras de los colombianos, ¿no es así? Sí, pues dando respuesta a eso, los días sin IVA han sido una buena muestra de cómo los hogares han modificado sus hábitos de consumo. Y no solamente los alimentos, perdón, no solamente la ropa y los electrodomésticos, también debes pensar en lo que generó la vuelta a la movilidad. O sea, los niños volviendo al colegio han reactivado el mundo de bebidas y de lácteos basado en todo lo que era de loncheras. Eso es otro gran bloque del consumo de los hogares, lo que llevan los hijos y los niños pequeños a los colegios de la vuelta a sus lugares de estudio. Sí, hay unos productos que son los denominados de marca propia, es decir, las marcas aquellas que tienen los supermercados, no sé, arroz marca Colsubsidio, arroz marca Éxito, arroz marca Carulla, etcétera. Esas marcas blancas, ¿qué comportamiento están teniendo? Porque durante una época fueron muy reconocidas, muy compradas, luego como que desaparecieron un poco, pero ¿están volviendo a resurgir? Están volviendo a resurgir y están creciendo desde grupos que antes no lo hacían. Una particularidad de Colombia frente a cualquier otro país de Latinoamérica es que los estratos más altos son los que tienen un mayor consumo de marcas propias, y lo que hemos visto en el corto plazo es que todo el resto de grupos sociales son los que han ido subiendo e incrementando su consumo de estas marcas, con lo cual hoy es algo que ya es lo más homogéneo que te puedas imaginar y llega a todo tipo de hogares sin importar su poder adquisitivo o ingresos o estratos. Ah, pero eso es muy importante. En una época se decía que esas eran las marcas que consumían sobre todo los hogares de bajos recursos. Ahora son consumidas en todos los niveles sociales. Sí, sí, esto viene muy de la mano por la relevancia que pueden tener los canales en los cuales compra cada estrato socioeconómico. Entonces, por un tema de encontrártelas en un canal al cual vas con mucha frecuencia, pasas de ser de pronto un shopper culposo, vamos a llamarlo así, un comprador culposo por comprar una marca que no es la marca premium, a un comprador orgulloso que se da cuenta de ciertos estándares de calidad que pueden encontrar o que cumplen ciertas características. Entonces, hoy estamos hablando que es algo homogéneo a todo el tipo de la población. Hablemos un poco, doctor Wauke, de los canales de compra, porque la pandemia también modificó todo esto al punto que durante algún tiempo la gente se defendía solamente con almacenes de grandes descuentos o tiendas de barrio o comercio electrónico. Ahora, ¿en qué canales está comprando la gente ya sus mercados y sus demás cosas para el hogar? Okay. Para responder eso, la respuesta general es la estructura se ha ido modificando hacia las tiendas de barrio en este caso. Las tiendas de barrio, como te podrás imaginar, por la cantidad de bocas que podemos encontrar, tienen aproximadamente el 14% de la facturación o del mercado de consumo masivo en Colombia. De la mano con esto, con la reactivación, con las nuevas aperturas, han venido recuperando terreno que perdieron durante el 2020.
Esto en manos principalmente de los minimercados, que son como su principal canal competencia, pero también le han venido sacando un poco de espacio a las grandes cadenas. ¿Y en esos hábitos ven ustedes homogeneidad en todo el país o por ciudades hay variaciones en cuanto a los canales de compra y las categorías que más se compran? Vimos que hay ciertos focos basados en los canales que son relevantes en ciertas regiones. Entonces, el ejemplo más claro es dónde se están recuperando las tiendas de barrio. Esto estaba sucediendo principalmente en Bogotá y en la costa atlántica. Estas son dos regiones que por su estructura habitual tienen una mayor relevancia de este tipo de canales. Y como para reforzar esta idea, es la segunda parte de tu pregunta, que es con respecto a qué categorías están creciendo, y estas son las categorías más básicas. O sea, las categorías del funcionamiento del día a día, que nuevamente de la mano de la recuperación de la movilidad, están volviendo a crecer desde estos canales que tenemos muy a la mano en la puerta de la casa casi, digamos. Hay una categoría, doctor, de productos que se llaman productos sostenibles, que son aquellos productos que de alguna manera son amigables con el medio ambiente, que habían venido creciendo. ¿Eso cómo va? ¿Eso es una moda? ¿Eso es una tendencia efímera? ¿O en realidad es alguna tendencia que llega para quedarse? No, definitivamente es una tendencia que llega para quedarse. Desde hace varios años hemos venido traqueando cómo viene este crecimiento de los ecoactives, vamos a llamarlos. Son personas que tienen mayor conciencia y esto continúa desarrollándose y se ha venido acelerando. Nuestros pronósticos es que en 10 años aproximadamente el 40% o más de la población va a estar mucho más consciente en cuanto a sus elecciones para este tipo de productos. Y del lado de las marcas y de los productores es una fuente de diferenciación y de ventaja competitiva. Siempre teniendo en cuenta que vivimos en el contexto latinoamericano en el cual el precio tiene que estar ajustado a lo que los hogares pueden llegar a pagar. Hemos hablado todo esto casi que desde el punto de vista del consumidor. Desde el punto de vista de los comerciantes, ¿han tenido que hacer muchos ajustes para estar a tono, digamos, con la reapertura que volvió y también con esos cambios de hábito en los consumidores? Sí, la verdad no ha sido una época sencilla desde el lado de los comerciantes, y la tendencia más grande que vemos y que les ha hecho a ellos ajustar sus estrategias es la omnicanalidad. ¿Qué quiere decir omnicanalidad? Es que el shopper cada vez va yendo a conseguir la mejor ecuación de valor en diferentes canales. Este efecto se paró a finales del 2019 por la pandemia, o a principios del 2020, pero ya tenemos indicios y ya tenemos fuertes números que marcan la recuperación de esta omnicanalidad. Entonces, de la mano de esto, debes pensar las estrategias para llegar en todos los canales y que cada vez generen incrementalidad. Todo esto pensado desde el negocio de los fabricantes o de los comerciantes. Una última pregunta, doctor Guau, que para el próximo año usted ve que el consumo va a seguir incrementándose al ritmo que venimos, o ve por ahí nubarrones que le hagan temer que se va a frenar el consumo de los hogares en Colombia. Nosotros no vemos que haya un freno, sí vemos que hay va a haber una recuperación y una estabilidad. Sin embargo, lo importante aquí es tener en cuenta a qué debemos o qué se debe monitorear. Entonces, lo que te decía, de la omnicanalidad es un tema. Lo que mencionaste al principio de la conversación acerca de los incrementos de precio y toda la parte de cadena de abastecimientos y suministros y el impacto que pueda tener en los precios al consumidor, hay que seguirlo monitoreando, pero también ver esas claves de la recuperación, lo que te comentaba de las canastas de belleza, de cómo la vuelta a las calles y a los sitios va a ayudar a recuperar todos los consumos que se habían modificado en el corto plazo, digamos, desde la pandemia, y también las fuentes de diferenciación o de ventaja competitiva que puedan llegar a tener las marcas, por ejemplo, de la mano de estos productos amigables con el medio ambiente. Pues doctor Guau, que muchísimas gracias, interesante estudio. Hablaremos nuevamente más adelante para ver cómo evoluciona todo esto. Muchísimas gracias. Bueno, Henry, un gusto y muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Sí, señor, una feliz Navidad. Muchas gracias. Es el doctor Jorge Guauque,
de la compañía Cantar. Y a propósito de recuperación, la recuperación del país ha llegado a muchos sectores que habían resultado especialmente golpeados. Es el caso de las industrias creativas, donde ya se reactivaron los empleos que se habían perdido. Julio Lamprea Fernández, director de gestión de impuestos de la DIAN, nos cuenta más detalles. La reactivación económica del sector creativo y cultural del país es un hecho. Así lo demuestran las cifras del DANE, que reportó la recuperación del 100% de los empleos del sector cultural y creativo que se perdieron por la pandemia del COVID-2019. Esto ha sido posible, entre otras cosas, gracias a los estímulos tributarios impulsados por el Gobierno Nacional, tales como la deducción en el impuesto sobre la renta correspondiente al 165% del valor invertido o donado en proyectos de economía creativa, tales como artes visuales, artes escénicas, turismo y patrimonio cultural, educación, gastronomía, artesanías, fonografía audiovisual, medios digitales, diseño y publicidad. Este beneficio ha permitido que inversionistas y donantes aportaran entre diciembre de 2020 y julio de 2021 más de 8.000 millones de pesos a proyectos de economía creativa aprobados por el Ministerio de Cultura. Este incentivo puede ser recibido por personas naturales y jurídicas independientemente que desarrollen o no proyectos de economía creativa, pues solo se requiere que estén interesadas en impulsar esta industria, lo que dará lugar a obtener importantes beneficios tributarios. Para ello, solo deben aplicar ante el Ministerio de Cultura, quien selecciona y aprueba los proyectos. Aprobado, el incentivo es respaldado por un certificado emitido por el Ministerio de Cultura que es negociable en el mercado público. Hacemos otra breve pausa, pero al regreso les contaremos cuánto tiempo disfrutan su pensión los hombres y las mujeres en Colombia. Y regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 300 millones de dólares, y corresponde al préstamo que ha concedido el Banco Mundial al gobierno de Colombia. Este crédito tiene un propósito muy claro y es que se destinen los recursos a mejorar la gestión de riesgos de desastres en nuestro país, al igual que a atender posibles emergencias en salud. Y es hora de darle la bienvenida a Juan Fernández, que llega con noticias del mundo de las empresas y de los negocios. Juan, adelante, muy buenas noches. Buenas noches. Empiezan a aparecer más interesados en esas operaciones, en los locales que dejó la desaparecida Almacenes La 14. Almacenes Éxito está revelando la compra del mobiliario y los derechos para utilizar y operar 5 de los espacios que eran utilizados por la cadena Almacenes Caleña en ese proceso de liquidación. Esos espacios suman unos 18.500 metros cuadrados y están ubicados en Jamundí, Palmira, Cartago, Tuluá, estos en el Valle del Cauca y uno en Girardot, en Cundinamarca. Esa transacción tardará unos 6 meses y espera generar unos 830 empleos permanentes. Esos 5 locales amplían la presencia de Almacenes Éxito en el Valle del Cauca, donde tiene 51 locales activos y emplea unas 5.000 personas. Juan, si no recuerdo mal, ya había habido un comprador de otros locales de la 14, ¿verdad? Sí, este del Éxito es el segundo negocio, o el segundo proponente mejor, que se ha quedado con mobiliario y locales de la 14. El primero, recuerde, fue Tulio Gómez, accionista de la América de Cali y de la cadena de supermercados La Montaña. Gómez también se quedó con otros 5 locales que antes eran operados por Almacenes La 14, que entró en liquidación judicial el 17 de septiembre pasado y que había sido fundada por allá en 1964 por la familia Cardona y que en solo Cali llegó a tener fácilmente unos 15 locales. Y esta, pues, es la movida de hoy sobre las empresas, en este caso el Éxito, que se suma a Tulio Gómez, que se quedan con espacios de Almacenes La 14.
Pues Juan, muchísimas gracias. Nos veremos mañana con más movidas empresariales. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 4.002 pesos con 12 centavos. Subió 2 pesos con 27 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia bajó 2,09%. Se ubicó en $71 con 98 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 2.048.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,01%. La acción que más se valorizó fue la preferencial de la vivienda con una ganancia de 5,08% y la que más bajó fue la preferencial del Grupo Argos con un retroceso de 3,48%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La OCDE reveló un estudio sobre los sistemas pensionales en los 38 países miembros de esta organización y sacó esas conclusiones muy interesantes. En promedio, las mujeres disfrutan la pensión durante 23,8 años después de pensionarse, pues ese es el promedio de vida que tienen tras jubilarse. Los hombres tienen menos años de disfrute, 19,5 años. En Colombia, que es país miembro también de la OCDE, las cifras son mejores todavía para los pensionados. Las mujeres disfrutan su pensión 24,1 años y los hombres 17,2 años. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Muy buenas noches.